Alfredo Landa ha sido el actor más popular de la historia del cine español y hasta creador de un género cinematográfico, el landismo. Su hijo, que se llama también Alfredo Landa, nos va a acercar hoy en este plató la figura de su padre, del hombre, del actor, con la presentación del documental Landa. Antes vamos a recordar la trayectoria del gran Alfredo Landa y estoy deseando saludar al Junior, que es ya un señor hecho y derecho. Ah, yo creo que no. ¿No? La nariz, ¿no? Corre el 1933, 2 años después de la implantación de la Segunda República en España, nace Alfredo Landa en Pamplona. Aunque con el tiempo se convierte en uno de los actores más populares del cine español, su camino no empieza en la interpretación. Mi madre me llevó por primera vez al teatro, al Principal. Una butaca valía entonces 20 o 25 pesetas, muchísimo más caro que el cine. Fue una de las tardes más felices de mi vida. Encima de las tablas interpreta un pequeño papel en la obra de teatro El Verdugo de Sevilla, y ahí es donde se despierta algo en él, con tan solo 14 años. Estaba ya en Cajas cuando escuché el aplauso, un aplauso que era distinto de los anteriores. En aquel momento yo sentí algo extraño, algo especial. Me quedé paralizado, como si me hubiera atravesado un rayo. Me vi en el futuro, una proyección de mi trayectoria futura. Descubre que su futuro está sobre las tablas, pero su familia no le apoya. Mi madre me dijo, ¿y qué quieres ser? Cómico, quiero ser cómico. Fue como si se hundiera el techo. En aquella época ser cómico era como ser puto. Se traslada a San Sebastián, donde comienza a estudiar Derecho, y es en la universidad donde tiene su primera experiencia teatral. Debutamos en el Principal el 7 de marzo de 1953. Durante 5 años montamos 40 obras, llenando todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Una vocación por la que abandona los estudios y se muda a Madrid, decidido a probar suerte como actor. Allí empieza en el teatro con pequeños papeles y mucho esfuerzo. En la maleta llevaba una boina, 2 trajes, 3 camisas, 2 jerseys y 2 pares de calcetines. Uno de sus primeros grandes reconocimientos llega en 1962 con Atraco a las 3. En ese caso apúntame un chalet en Torremolinos y si puede ser un yate pequeño para recorrer la costa. Anda, y ese es el que no quería nada. Ah, no, si al señor Castrillo le dan todo eso, yo quiero un abrigo de bisón. Un joven Alfredo Landa da el salto al cine de la mano de José María Forqué. Atraco a las 3. En Atraco a las 3. El día 18 de octubre de 1962. Fíjate. Y llegaste ahí preparado. Salí de casa, vestido de Castrillo, me llamaba Castrillo yo en aquella película. Y en la Gran Vía, en un semáforo, me paré y la gente me miró y decía, ¿dónde va este desgraciado vestido de esa forma? Una comedia que se convierte en un clásico y consolida a Alfredo Landa como actor. A mí esto me da muy mala espina. A lo mejor es un encerrón. Hoy recordamos a Alfredo Landa con el estreno del documental Landa, que vuelve a traer su historia a la pantalla. Era un superdotado. Parecía que no hacía nada. Hágalo usted. Ha sido uno de los más grandes actores de la historia, pero sin duda ninguna en la lista de los más grandes. Alfredo Landa. Alfredo Landa. Sí te pareces, Alfredo. Sí te pareces. Pero en alto y en guapo. Creo que en más alto sí, no conocía a tu padre, pero preguntaba, era pequeñito, era bajito. Sí, tú eres más alto, más alto, nos tuteamos, ¿verdad? Por favor, sí. Pero sí te das un aire total. El viernes se estrena el documental en los cines. Eso es, en los cines Odeón. ¿Qué vamos a ver, Alfredo? Pues vamos a ver una transcripción del libro de sus memorias hecha en documental, más o menos. Gracia Querejeta lo dirige. Gracia Querejeta lo dirige, Miguel Olid lo realiza. Y han tomado como base el libro de memorias como, bueno, pues para construir ese documental. ¿Él fue consciente de todo lo que supuso para este país, de todo lo que consiguió, de lo importante que fue, de lo popular, de lo querido, de...? Al final sí, los últimos años sí. Porque le paraban por la calle, era muy gracioso. A mí me gustaba cuando salíamos a pasear o a hacer algún recado o lo que fuera, a mí me gustaba quedarme 2 pasos por detrás para oír los comentarios de la gente que se cruzaba. La gente es muy respetuosa, todo hay que decirlo, no, le molestaba muy poquito, pero siempre comentaba, ay, mira, es Alfredo Landa, no sé qué, es que es más bajito, es más alto, es más simpático, es más no sé qué. Sí. Y me gustaba quedarme un par de pasos detrás, un poco, pues para escuchar esos comentarios. Sí. Qué bueno. ¿Cómo era vivir con un padre así? No ya con el actor, el padre. Pues como vivir con cualquier padre, era mi padre. Nosotros no tuvimos ningún tipo de exposición al mundo del cine ni nada de eso.
Entonces, para mí era mi padre. Yo de pequeño, desde luego, no era consciente de quién era mi padre o de lo conocido que podía ser mi Quizá padre. la pregunta es para ti. ¿Tú fuisteis conscientes de quién era vuestro padre? Pero ya, bueno, no digo mayores, pero sí, digamos, yo soy de la GB. Entonces, digamos que ya cuando... Todos los aquí presentes somos de la GB, me temo. Sí, pero un poco, bueno, pues ya al finalizar la GB, empezar el bachillerato, ahí sí te empiezas a dar cuenta. Porque ya, bueno, ya un poco entiendes un poco de qué va la vida, ¿no? Un poquito. Sí. ¿no? Entonces, sí, sí. ¿Y quién es ese señor que se sienta a la mesa los domingos? Era un gran actor. Efectivamente. Claro. efectivamente. Bueno, gracias a Alfredo Landa surgió en España el landismo, decíamos antes, que puede ser casi considerado un género cinematográfico en el que el actor representó como nadie al español medio que vivía entre la represión y las situaciones cómicas. Era algo así como un antihéroe. Vamos a verlo y hablamos. Durante los años 60 y 70 el cine español vivió un fenómeno tan popular como representativo de su tiempo. Un cine marcado por la censura franquista, el humor y los estereotipos, que retrata las frustraciones, deseos y contradicciones de las personas. Así nace el landismo. En ese caso, apúntame un chalet en Torremolinos y si puede ser un yate pequeño para recorrer la costa. Anda, y ese es el que no quería nada. Un término que toma su nombre del actor Alfredo Landa. Durante años da vida al estereotipo del español medio que sufre la represión del momento, convirtiéndose en uno de los rostros más populares y reconocibles del cine nacional. Mi carrera es una tarta de 3 pisos. El primer piso es aquello que algunos malévolamente llamaron el landismo. Unas películas llenas de personajes torpes, pícaros y entrañables, siempre envueltos en situaciones de enredos. Alfredo Landa protagoniza películas como No desearás a la mujer del vecino o Vente a Alemania, Pepe, que reflejan con humor fenómenos sociales como la emigración, el boom turístico y el choque cultural de la España de la época. Mi amigo Angelino es el encargado de esta cervecería. ¿Cómo te lo diría yo? Pero el landismo no se limita a Alfredo Landa. Directores como Mariano Ozores o actores como José Sacristán o José Luis López Vázquez protagonizan películas de este género como La cabina, donde el humor convive con la crítica social. También Paco Martínez Soria representa otra parte del landismo, encarnando al español rural desubicado en la ciudad moderna en películas como La ciudad no es para mí. ¡Guardia! ¿Y los de mi pueblo cuándo pasamos, pues? Cuando esté verde. ¿Verde? ¡Negro es lo que estoy de verla usted! Tras bautizar todo un movimiento cinematográfico, en los años 80 llega el giro definitivo en la carrera de Alfredo Landa con la película Los santos inocentes. La C con la A no hace za, sino K. Con la O no hace zo, sino co. Una película por la que consigue junto a Paco Rabanne un premio en Cannes tras reflejar miseria, sumisión e injusticia social de la España rural extremeña bajo el franquismo. ¿Y ese? Es mi cuñado. Pues sí que tienes una familia apañada. El tiempo coloca a Alfredo Landa en el lugar que merece, el de un actor capaz de evolucionar, trascender el estereotipo y convertirse en uno de los grandes del cine español, reconocido con 3 premios Goya. ¿Y se sintió reconocido? Sí. Sí, ¿no? Sí. Especialmente en el último, el Goya de honor que le dieron, sí, sí. Es verdad que no todos los actores lo pueden decir, que hay algunos que se van con la pena de no haber sido reconocidos por la Academia, ¿no? No fue su caso. No fue su caso, no. ¿Se sentía identificado con el landismo? Sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, él decía que estaba orgulloso de representar al español medio, efectivamente. Sí, sí. Y era así, yo creo, vamos, es mi opinión. Era así, sí. ¿Y tenía ese don para lo cómico o esperó también el papel de los santos inocentes para hacer una cosa más dramática? Mi padre tenía un don, y lo dice José Sacristán en el documental. Tenía un don para la interpretación. Le podías echar lo que fuera, que él construía el personaje, trabajaba mucho, era un gran trabajador, construía el personaje y lo interpretaba a las mil maravillas. En aquel entonces, en los 60 y los 70, pues solo se podían hacer las películas del bien llamado landismo, no del mal llamado landismo, pero luego ya posteriormente sí le dieron la oportunidad de demostrar sus dotes dramáticas y desde luego hace que lo hizo. Sí. Dices, Alfredo, que trabajaba mucho. ¿Tú lo recuerdas en casa? Sí. ¿Cómo trabajaba? ¿Cómo preparaba los papeles? Mi padre era ave nocturna. ¿Así? Sí. Le gustaba la noche, no salir, pero sí le gustaba pues trasnochar, digamos.
Y él pues preparaba sus guiones y los personajes pues estando en casa, en el salón o en el cuarto de estar, y le veías a él pues leérselo, aprendérselo, porque eso lo sabía entero, y luego construir el personaje y hacer pues muecas, acentos, un poco tonalidades. ¿Delante del espejo? No, él solo. Fíjate, qué bueno. ¿Y os ponía a vosotros de espectadores o no? No. Tampoco. No. Qué bueno, qué curioso. Este es un avance, que van a ver, un avance de Landa, el documental que, como les decimos, se estrena este viernes en nuestros cines y que nos muestra un retrato de Alfredo Landa maravilloso. Lo han dirigido, como les decíamos antes, Gracia Querejeta y Miguel Olid como realizador. Vamos a verlo. ¡Quítate de en medio, cateto! ¡Cateto tu padre! El landismo me lleva al horror. ¡Españoles! ¡Yo, españoles! Hoy se alude al landismo en términos peyorativos. Hoy. El primer mandamiento es no aburrir. Otra cosa es que tenga una faceta facilona. ¡Ay, matador! Edúquelos y cuando los eduque, verá usted cómo este cine se va. Bueno. Si gusta a mucha gente que no me gusta a mí, no quiere decirse que sea bueno o que sea malo. Cuando una persona ríe, esa persona es feliz. Y si tú puedes hacer feliz a alguien, eso es maravilloso. Y tanto él lo sentía igual, que hacer feliz a alguien... Sí. Eso ya es un propósito en la vida, haberlo conseguido. Y haberlo conseguido en múltiples ocasiones. Decía Antonio Resines que a veces las pelis eran malas, pero gustaban a la gente. Sí. Dices malas. Él en su libro, en las memorias, él dice, bueno, esta película era mejor, era peor, era mala, era menos mala, pero al final enganchaba con la gente y la gente iba a verla, se evadía durante 1 hora y media porque no duraba mucho más y se reía y punto. Se hacían en 3 semanas. Hoy en día una película, el rodaje en sí, se hace como mínimo en 3 meses. En aquel entonces cada 3 semanas se hacía una película. Sí, era tremendo. Entonces, claro. Eran películas que se hacían muy rápido y además muy pegadas a la realidad, a los cambios de la sociedad en ese momento. ¿Tuvo ofertas Alfredo Landa para irse fuera de España? No que yo sepa. ¿Estamos hablando de Estados Unidos? ¿Estamos hablando...? No, de Hollywood no. Sí hizo cine tanto en Italia como en Francia como en México. En México creo que hizo hasta 7 películas, en Italia hizo 2 o 3 y en Francia hizo por lo menos una, Paco el Seguro, sí. ¿Hay alguna película...? Pero eran coproducciones, perdona, sí. Coproducciones. Sí. ¿Hay alguna película que fuera la preferida de tu padre? No. ¿Las quería todas? Sí. ¿Como hijos? Él no se sentía, desde luego... le gustaban todas, sí. No había ninguna preferida. ¿Podría, en su foro interno podría verla? Es posible, pero a mí nunca me lo comentó. Qué bueno, eso también es hacer justicia con el trabajo. Claro. Claro. Las buenas, las malas, las mejores, las peores, todas. En la pantalla vimos en infinidad de ocasiones a Alfredo Landa correr detrás de suecas, pero en la vida real solo tuvo ojos para una mujer, Maite Imaz, tu madre, con la que formó una familia y a la que consideraba su otra mitad. Vamos a ver. Antes de convertirse en uno de los actores más populares del cine español, Alfredo Landa ya había encontrado el gran papel de su vida, el del amor. Su historia con Maite Imaz comienza muy pronto. En 1952 fundamos el Teatro Español Universitario de San Sebastián y en el local de ensayo conocí a una chica llamada Maite Imaz. Pero fíjate cómo eran las cosas entonces, que hasta 1959 no formalizamos el noviazgo. 7 años paseando cogiditos de la mano. Ese paseo de la mano se convierte en una vida entera compartida, una relación larga, sólida y sin fisuras. Maite es mi 50%, mi modo de estar y de hacer. 47 años juntos, más otros 4 de novios. Ella es mi prolongación y yo soy la suya. Ni siquiera el cine, ni siquiera los flechazos más inesperados logran romper ese equilibrio. Ni cuando comparte rodaje con una belleza sueca como la de Ingrid Thulin. En Un diablo bajo la almohada, Ingrid Thulin tuvo conmigo un flechazo del copón. Me dijo que fuese a Noruega. No hubo nada, más platónico imposible. Yo estaba con Maite y ella vino con su marido. Yo pensaba, anda que no he perseguido suecas en las películas y aquí es justo al revés. Qué curioso. Y esta sí que es sueca de verdad. La familia crece en medio de escenarios, rodajes y jornadas interminables. El 29 de agosto de 1964, teatro y vida vuelven a mezclarse. Aquel 29 de agosto de 1964 rodé por la mañana. Por la tarde hicimos el ensayo general de Ninette y por la noche nació Idoia, nuestra hija mayor.
Fue un nacimiento muy teatral, porque Maite rompió aguas mientras caía el telón de Calígula en el Victoria Eugenia. Primera hija de la que Alfredo Landa no disfruta. Fíjate cómo iría yo de trabajo que tardé 2 meses en verle los ojos. Idoia dormía cuando yo me levantaba y dormía a la vuelta, a las 2 de la mañana, hasta que a los 2 meses la cacé despierta y pude verle los ojos. 2 años después llega su segundo hijo, el único varón. El 21 de febrero de 1966 nació Alfredico. Maite se puso de parto en casa de madrugada. Corrimos al 600 y llegamos por los pelos a la clínica Nuestra Señora de Loreto, en la avenida Reina Victoria. Y en 1969 la familia se completa con el nacimiento de su tercera hija, Ainhoa, consolidando un hogar construido entre esfuerzo, trabajo y una fidelidad poco común. O sea que te tenía que haber llamado Alfredico. Bueno, Alfredico... ¿En casa te llamaban Alfredico? Sí, sí. ¿Y recordáis ese padre trabajando siempre? Porque lo que cuenta de tu hermana Idoia es tela, ¿eh? O sea, siempre que llegaba a casa estaba dormidita. Es que en aquel entonces es que hacía teatro. En aquel entonces el teatro se hacía funciones los 7 días a la semana y 2 funciones, tarde y noche. Y además hacía cine. Descansaba los domingos por la mañana, nada más. Y así estuvo muchos años. Fíjate. Yo esa época no recuerdo, no la recuerdo, evidentemente. Pero posteriormente, cuando también seguía trabajando, pues a finales de los 70, principios de los 70, sí. Y ahí la que estaba era tu madre. Sí. Maite. Sí, ¿Qué recuerdas del matrimonio? Tu madre muere en el año 16. El 16, sí. Un matrimonio, pues, llamados a estar el uno con el otro, ¿no? Sí, yo creo que a mi padre no se le entiende sin estar mi madre detrás. Eso parece un tópico y yo creo que se ha dicho en múltiples ocasiones que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer o una gran persona detrás, una gran pareja. Pues en este caso, desde luego, lo clavaron. Mi madre era un ser excepcional, excepcional. ¿Qué le aportaba a él? Serenidad, le aportaba tranquilidad, le aportaba una visión diferente de las cosas cuando leía un guión o cuando se enfrentaba a una situación de un contrato, de cualquier tipo de situación, le aportaba otro tipo de visión que él no tenía. Y eso para él suponía muchísimo, porque también tomó muchas decisiones equivocadas, pero la gran mayoría, desde mi punto de vista, fueron acertadas. Y en eso tiene... Y ahí estaba Maite detrás. Correcto. Qué bueno, complementándolo. En el año 2007, Alfredo Landa da por finalizada su carrera artística, confirma oficialmente su retirada del cine a los 74 años, que es muy joven, ¿eh? Después de más de 4 décadas siendo un actor imprescindible en nuestra historia, lo hizo así. Ahora estoy retirado del cine, pero con alegría, ¿eh? Nada de ninguna frustración, ni ningún resentimiento, ni ninguna amargura o pseudo amargura. No. Estoy retirado. No soy como Ortega Cano, ¿eh? No. Lo juro que no. Esto va en serio, de verdad. Desde aquí yo le digo a Steven Spielberg o a Martin Scorsese. Martin, Steven, no tenéis nada que hacer. Hasta luego. Lo que hoy hay es una absoluta falta de talento. No hay talento. Fíjate, no nos acordábamos de que había dicho eso. O sea, ya le podía haber llamado quien fuera que él decide retirarse. ¿Por qué decide retirarse? Lo dice en sus memorias y yo creo que es cierto, y es que ha perdido la ilusión. Fíjate, sí. Fuerte, ¿eh? Pero en parte yo creo que es por un poco ese comentario final, ¿no? De la falta de talento, porque no le ofrecen cosas que realmente le apetezcan. Las últimas películas que hizo fueron las de Garci. Garci estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Y lo único que le interesaba era eso. Era porque sabe que el cine de Garci tiene una calidad impresionante y es lo único que le convencía. E íntimamente, ¿cómo vivisteis la decisión de la retirada de vuestro padre? Que no era cualquiera, claro. Con total normalidad, ¿no? Sí. Él lo ha explicado, también lo comentó internamente en familia y tal. No es... Hasta aquí hemos llegado, la gente se jubila, ¿no? Sí. Está encantada de jubilarse y de dejar el trabajo, la oficina o lo que fuera. Pues mi padre igual. ¿Quería ser abuelo? Igual porque no había sido del todo padre. Ejercer, entiéndeme. Ejerció de abuelo, sí, porque mi hermana mayor tuvo los hijos en el 96 y el 99. Y yo los tuve en el 2003 y 2006. A los míos los pilló un poquito más jovencitos, pero a los de mi hermana sí, yo creo que sí ejerció de abuelo, sí.
No sabría decirte. Quizás fuese una pregunta que haya que hacerle a mi hermana, a Idoia. Bueno, pues que venga también. Hecho. Yo la convenzo. Bueno, un año después de su retirada, en el año 2008, Alfredo Landa recibe el Goya de Honor por su carrera. En su discurso de agradecimiento ya se ven algunos síntomas de enfermedad que se confundieron con la emoción del momento. El 4 de febrero de 2008, Alfredo Landa recoge el Goya de Honor, pero llama la atención por su dificultad al expresarse. Tras la ceremonia, es el mismo actor quien no entiende qué le ha podido ocurrir, aunque resta importancia al episodio. Pero ¿cómo no lo tenía? Naturalmente que yo lo tenía preparado, todo. Yo sabía lo que iba a decir, lo que tenía... No he dicho nada. Pues mal, muy mal. ¿Qué le ha pasado? No sé. Se ha quedado sin palabras. Eso es lo que yo llamo quedarse sin palabras, ¿eh? Sin palabras, sin sentimientos, sin raciocinio. No sé. Bueno, pero demasiada emoción, hombre. El premio lo merece. Está acostumbrado más o menos a bueno, sentir emoción, que es maravilloso. Pero esta vez no sé qué me ha pasado, pero he perdido la noción de todo. Pero días más tarde, varios medios justifican su actitud por una dolencia neurológica. El bloqueo de Alfredo Landa. El actor no pudo hablar bien al recibir el Goya honorífico por razones emocionales, según fuentes próximas. Los médicos no descartan un accidente vascular cerebral. Una información que ni el actor ni su entorno confirman. En diciembre de ese mismo año acude con aparente normalidad a los premios Júbilo. El premio Dorian, ahí está, aquí están dos que están empezando. Y nada hace sospechar lo que un mes más tarde se confirma. Alfredo Landa sufre un ictus cerebral. El actor ingresa de urgencia en el hospital madrileño Nuestra Señora del Rosario. El veterano intérprete empezó a sentirse mal el pasado 8 de enero, por lo que fue al hospital por una dolencia neurológica leve. En un primer momento recibió el alta, pero 2 días después volvió a ingresar con pronóstico grave. Tras ese ingreso comienza un proceso de deterioro cognitivo progresivo y con el tiempo los médicos le diagnostican Alzheimer. El actor se retira definitivamente de la vida pública y vive los últimos tiempos arropado por su familia. Es que no se pueden retirar. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero... No, claro, fue su evidente decisión, el ictus. Es verdad que lo padece un año después del Goya, pero ¿la familia había visto algún síntoma en casa que le hubiera preocupado? A toro pasado empiezas a atar cabos, ¿no? Pero en aquel entonces no. De hecho, bueno, pues en el documental también sale, pues yo tengo una opinión que yo creo que no había tenido ningún tipo de precedentes ese comportamiento en los años anteriores. Y algún compañero de profesión dice que sí, porque ellos lo debieron notar. Es muy posible, a toro pasado, pues posiblemente tengan razón, sí. Claro. ¿Cómo lo vivís en casa? La entrega del Goya de Honor. Sí. Fue una noche muy dura. Estábamos ahí en el palacio y vimos que de pronto se atasca. Fueron 10 minutos. En televisión al final salió muy poquito tiempo, pero fueron 10 minutos interminables. Fue algo muy duro. Yo le decía a mi madre, salimos y nos lo llevamos, salimos y nos lo llevamos. Ay, Dios mío, Alfredo. Sí, sí. Y qué angustia. Sí. Y al final, bueno, pues fue salir, forzarle un poquito a salir del escenario y salir del escenario y estar como tú y yo ahora. Igual. Y dices, ¿un accidente cardiovascular? Puede ser. Pero también yo creo que fue un cúmulo de emociones. Que venía de largo y que eso, vamos, que tenía terreno abonado a que pudiese ser un accidente, pudiera ser, pero... ¿Y él cómo lo vivió? Lo hemos visto antes en la entrevista después. Sorprendido, sobrepasado. Estaba sobrepasado. Nunca lo había pasado, jamás. Eso es dentro de la terminología de los actores, que es el blanco, no recuerdo cuál es la expresión, yo no tengo ningún tipo de exposición a ese mundo, pero nunca lo había pasado. Se tiene mucho miedo, sobre todo en teatro, que te quedes en blanco, todo ese tipo de cosas. A él le pasó, se quedó en blanco y no tenía ni capacidad de raciocinio, lo ha comentado, ni capacidad de habla, no tenía ningún tipo de capacidad. Sí, un ataque de estrés, Había muchas cosas, porque se había enfadado con Garci, que luego se reconciliaron, entonces el tema de la retirada, yo creo que fueron muchas cosas que se juntaron, la emoción, un poco comentábamos antes, a ver si se sentía reconocido. Sí. Esa
ese palacio puesto en pie, aplaudiendo durante muchos minutos antes de que él empezara o intentara empezar a hablar, eso yo creo que también le llegó, porque eso fue el reconocimiento de la profesión, que para él era importantísimo. Importantísimo. Landa, este viernes llega a los cines el documental que nos va a mostrar al grandísimo actor que fue Alfredo Landa, con sus luces, con sus sombras, lo que él ha contado en sus memorias. Vamos a ir al cine a verlo con muchísimas ganas. Hay que ir. Alfredo, por supuesto que sí. ¿Y él estará contento? ¿Le va a gustar? Yo creo que sí. Está basada en el libro de memorias que escribió Marcos Ordóñez, que es, yo creo que como escritor de memorias es algo descomunal, es uno de los mejores desde mi punto de vista, y yo creo que es fiel reflejo del libro, Qué bueno. que ha sido reeditado también. Qué bueno, pues mira, me alegra muchísimo que se lea y que se vaya al cine, en este caso a ver el documental Landa, del gran Alfredo Landa. Gracias, Alfredo. A ti, muchísimas gracias. Que como les decía antes, no es habitual, de hecho no sé si incluso es la primera vez que pisas un plato de televisión. Yo es la primera vez que piso un plato de televisión. Pues nos honras. No, hombre, no, el honrado soy yo.